Me llamo Laura Mendoza. Tengo 34 años. En el momento en que mi marido dijo, a partir de ahora mi sueldo es solo mío y tú te ocupas de tu parte, no discutí. No levanté la voz, ni siquiera parpadeé. Solo asentí con la cabeza. Y fue exactamente en ese instante cuando todo en nuestro matrimonio empezó a derrumbarse. No con gritos, no con drama, sino en silencio, como una estructura que llevaba años inestable y por fin cedió bajo su propio peso. Soy ingeniera de software senior en Madrid. Gano alrededor de 78.000 euros al año. Mi marido, Daniel Mendoza, tiene 31 años, es gerente de marketing y gana unos 42.000 euros. Llevamos casados 6 años. Tenemos una hija de 4 años, la Lucía. Y hasta aquella cena, yo creía que entendía lo que era nuestro matrimonio. Creía que entendía lo que era el amor. Me equivoqué. Porque la verdad que nadie te cuenta es esta. Puedes estar casada durante años y seguir siendo la única que realmente carga con todo el peso de la relación. Desde el principio, yo pagaba todo. No es una forma de hablar, era literal. La hipoteca del piso en Madrid, unos 2.200 euros. Comunidad de IBI, 420. Seguro, 220. Coches, 380. Agua, luz, gas, 320. Supermercado, 850. Guardería de Lucía, 750. Médico y farmacia, 250. Mantenimiento, 280. Cenas fuera, escapadas. Esos vamos a disfrutar de la vida que Daniel insistía, más 450. En total, casi 6.120 euros cada mes durante 6 años. Daniel pagaba su móvil, a veces la compra, solo eso. Todo lo demás era responsabilidad mía. Y yo no lo cuestionaba, porque pensaba que el amor era así. Apoyo, sacrificio, estabilidad. Mientras tanto, su dinero se iba todo para él. Ropa de marca, fines de semana, gadgets, brunch, viajes, suscripciones que yo ni siquiera sabía que existían en esa época. Me decía a mí misma, está bien, yo gano más, se equilibra. No se equilibraba. Solo le facilitaba no madurar nunca. El cambio no empezó por el dinero. Empezó por la influencia. Una noche de viernes, Daniel salió con los compañeros del trabajo, especialmente con una mujer en particular, Raquel Cruz, 2 veces divorciada, habladora, muy opinada, ese tipo de mujer que llama egoísmo a la autoestima y irresponsabilidad a la libertad. Llegó a casa diferente, más callado, calculador. Y la noche siguiente, en la cena, soltó la frase como quien toma una decisión de negocios. Mi sueldo ahora es mío. Vamos a dividir todo a medias. Como si fuera justo. Como si estuviera atrasado. Como si no hubiera pasado 6 años beneficiándose exactamente del sistema contrario. Lo miré, lo estudié y en vez de pelear dije, vale, 50-50. Él sonrió. Fue su primer error. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, abrí el ordenador. Saqué todos los registros financieros de los últimos 6 años. Cada pago, cada factura, cada transferencia. Hice una hoja de cálculo tan detallada que parecía una auditoría forense, porque eso era exactamente lo que era. A las 21:17 terminé el cálculo. Su parte, 3.060 euros al mes de su sueldo neto de unos 3.200 euros, dejándole poco más de 140 euros para todo lo demás. Sin lujos, sin ilusiones, solo realidad. Lo imprimí, lo dejé al lado de su café a la mañana siguiente y esperé.
Entró en la cocina como si fuera un día normal, cogió el papel, empezó a leer. Y yo vi el momento exacto en que su confianza desapareció. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Tu mitad?». Su cara se puso pálida. «Yo no puedo pagar esto». Me apoyé en la encimera, tranquila, medida, inamovible. «Interesante. Yo he estado pagando los 6.120 completos durante 6 años». Y por primera vez, Daniel entendió lo que justo significaba realmente. Daniel no pagó su mitad ese fin de semana, ni el lunes, ni el martes. Y el miércoles me di cuenta de algo importante. Para él, nunca había sido sobre justicia, era sobre control. Decir la palabra igualdad mientras esperaba que el sistema siguiera exactamente igual. Querer independencia sin tocar nunca la responsabilidad. Y cuando la realidad no se dobló a él, volvió a lo que siempre le había funcionado: presión, culpa y refuerzos. El refuerzo llegó más rápido de lo que esperaba y más alto. Llegué del trabajo sobre las 17:30 y supe enseguida que algo iba mal. Había zapatos en la entrada que no eran míos, un abrigo en el perchero que no reconocía. Luego oí su voz en el salón, suave, confiada, ya ocupando espacio como si perteneciera allí. Raquel Cruz. Entré y la encontré sentada en mi sofá, piernas cruzadas, café en la mano, sonriendo como si me estuviera esperando, mientras Daniel estaba a su lado con los brazos cruzados y esa expresión defensiva que siempre aparecía cuando creía que tenía apoyo detrás. «Laura», dijo él, como si ya hubiera ganado algo. «Raquel ha venido a ayudarnos a hablar». «En nuestra casa», corregí bajito. No para ganar el momento, sino para recordarle que el suelo donde pisaba lo había construido yo. Raquel se inclinó un poco hacia adelante, tono calmado pero afilado de juicio. «Estás convirtiendo tu matrimonio en una transacción, Laura. Las relaciones de verdad no funcionan con hojas de cálculo. Las mujeres de verdad no regatean con sus maridos». La dejé terminar. Cada palabra, cada acusación bien colocada, cada intento de invertir la realidad en algo más cómodo para él. Y cuando acabó, hice una sola pregunta. «¿Cuánto te pagó tu exmarido de pensión cuando lo dejaste por no proveer lo suficiente?». El silencio que siguió fue inmediato y asfixiante. Daniel se volvió a mirarla. Ella se quedó helada medio segundo. Y en ese pequeño instante lo vi todo claro. Ella no estaba allí por la verdad. Estaba allí por la estrategia. Para empujarme de vuelta al lugar. Para resetear el sistema. Para hacerme sentir que la justicia era crueldad. Daniel intentó recuperarse primero. «Esto no es sobre ella, es sobre nosotros». «No», dije yo, «es exactamente sobre esto. 2 personas intentando convencerme de que debo seguir pagando un estilo de vida que vosotros no queréis financiar». La expresión de Raquel se endureció. «Estás siendo emocional. Estoy siendo precisa». Fue ahí cuando Daniel explotó. «Estás destruyendo nuestra familia por dinero». Lo miré de verdad, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí confusa. No me sentí a la defensiva, no sentí necesidad de explicarme. Sentí solo claridad. «No», dije, «estoy exponiendo lo que ya existía, porque la verdad es que esto no era nuevo, solo era por fin visible. Durante años, cada vez que algo costaba dinero, yo lo absorbía. Cada vez que algo exigía responsabilidad, yo lo resolvía. Cada vez que él tenía oportunidad de crecer, él se apartaba. Y ahora que yo había trazado una línea, él no intentaba encontrarme a medio camino. Intentaba arrastrarme de vuelta. Y cuando eso no funcionó, escaló. «Vale», dijo él, «si quieres jugar así, no cuentes conmigo para cubrir nada tampoco». «Es exactamente ese el punto», respondí tranquila. Fue cuando supe que había algo más mal, algo más profundo que simple derecho adquirido, porque no había miedo en su voz,
ni pánico por tener que pagar su parte, solo irritación, como si tuviera un plan B del que yo no sabía nada. No reaccioné, lo registré, porque los patrones importan. Y cuando alguien deja de tener miedo de las consecuencias, normalmente significa que ya se ha preparado para ellas. Raquel acabó levantándose, la energía pasando de confiada a despectiva. Estás cometiendo un error, Laura. Los hombres no se quedan en situaciones donde se sienten controlados. Casi sonreí, porque durante 6 años el problema nunca había sido el control. Había sido el silencio. Salió como quien da un veredicto. Daniel se quedó, paseando de un lado a otro, agitado, intentando entender por qué la presión no había funcionado. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no me acerqué a él para arreglarlo. No me ablandé, no me ajusté. Simplemente seguí con mi noche como si nada hubiera pasado. Fue ahí cuando las cosas realmente empezaron a romperse. Empezó a pagar. No de forma consistente, no limpia, pero lo suficiente para notar la diferencia. Cada transferencia venía con tensión, cada factura con resentimiento, cada gasto con comentario. Y el estilo de vida que había construido con mi sueldo empezó a derrumbarse pieza a pieza. Los almuerzos pararon, las suscripciones desaparecieron, los gastos casuales se secaron. Y con eso, otra cosa salió a la superficie. Su frustración no era solo por el dinero, era por perder la comodidad, por verse obligado a la realidad y por algo que no me estaba contando. Porque 2 semanas después de este nuevo acuerdo justo, cuando la guardería de Lucía llamó diciendo que su mitad no había sido pagada, no atrasada, no retrasada, simplemente ignorada, entendí que no era resistencia, era desvío. Cuando lo confronté, ni siquiera levantó la vista del móvil. Una madre debe ocuparse de la guardería de los hijos, dijo. Esa frase lo cambió todo, porque en ese momento entendí la verdad real. Esto nunca había sido sobre igualdad. Daniel no quería justicia. Quería libertad cuando le convenía y dependencia cuando le costaba. Y en el segundo en que dejé de financiar esa ilusión, algo por debajo empezó a aparecer. Algo calculado, algo preparado, algo que aún no había visto, pero iba a ver. Pagué la guardería de Lucía completa ese día, porque mi hija nunca iba a sentir las consecuencias del orgullo de su padre. Pero no lo dejé pasar. Documenté todo, la factura, la fecha, el pago fallido, las palabras exactas que usó. Porque en ese momento ya había entendido algo que me había costado 6 años ver con claridad. Cuando alguien rechaza la responsabilidad de forma constante, no es una fase, es un patrón. Y los patrones dejan pruebas. Esa noche, Daniel fue a ducharse, y yo pasé por el baño cuando vi su iPad en la encimera, desbloqueado, pantalla aún encendida. No estaba buscando nada, no lo necesitaba. La verdad tiene una forma de encontrarte cuando ya ha esperado suficiente tiempo. Y lo que me llamó la atención no fue un mensaje ni una foto. Fue una aplicación bancaria que no reconocía. No nuestra cuenta conjunta, no la cuenta que usaba normalmente. Algo distinto. La cogí. 28.000 euros. Por un segundo pensé que lo estaba entendiendo mal, pero luego abrí el historial de movimientos. Transferencias pequeñas, 600, 900, a veces 1.500, repartidas en 8 meses. Constantes, intencionadas. Lo bastante invisibles para no levantar sospechas, pero lo bastante consistentes para construir algo real. Y de repente, todo lo que no tenía sentido encajó en su lugar. No estaba teniendo dificultad para pagar su parte. Estaba eligiendo no pagarla. Estaba construyendo una red de seguridad a mis espaldas.
Mientras me decía que la igualdad era irrazonable, mis manos no temblaron. Eso me sorprendió. Esperaba rabia, shock, algo más alto. Pero lo que sentí fue una claridad fría. De esas que se instalan en el pecho cuando por fin entiendes que el problema no es temporal, es estructural. Luego miré el visum. Pagos a alguien guardado como R. Cenas, fin de semana, apartamento compartido. Un pequeño corazón al lado de uno de ellos. El estómago me cayó, pero no de confusión, de confirmación. Porque en ese momento ya lo sabía, solo no quería decirlo en voz alta todavía. Deslicé. 4.200 euros en 4 meses. 3 reservas de Airbnb separadas en Toledo, fechas que coincidían con sus viajes de trabajo. Cada mentira encajaba perfectamente, cada ausencia explicada, cada noche tarde justificada. No lo confronté. Esa es la parte que la gente no entiende cuando oye esta historia. Esperan la explosión, los gritos, las acusaciones, pero eso solo funciona cuando todavía esperas honestidad. Y yo ya no esperaba. Hice capturas de pantalla de todas las transacciones, de todas las pruebas, las envié a mi móvil, bloqueé la pantalla, puse el iPad exactamente donde lo encontré y salí antes de que terminara la ducha. Esa noche me dio un beso de buenas noches. Yo sonreí de vuelta, porque cuando estás recogiendo pruebas, sonríes. A la 1 de la mañana envié todo a mi hermano. A las 2:13 mi móvil se iluminó. Descubrí quién es la R, escribió. Necesitas sentarte para esto. Yo ya estaba sentada. Solo no estaba preparada para la parte siguiente. A la mañana siguiente me reuní con él en un café tranquilo al otro lado de la ciudad. De esos donde nadie pregunta nada y nadie presta atención. Él ya estaba allí, ordenador abierto, móvil listo. Cuando me senté, no me saludó, no suavizó nada, solo giró la pantalla hacia mí. Raquel Santos, directora senior de marketing en la empresa de Daniel. El aire se me salió de los pulmones. Captura tras captura. Recibos de cenas, fotos, horarios, confirmaciones de Airbnb. La misma blusa verde de seda que recordaba que Daniel había comentado en una de sus publicaciones. Fechas que coincidían con todas las conferencias, todas las reuniones tardías, todos los viajes urgentes de trabajo. No era aleatorio, no era emocional. Era organizado, sostenido, intencionado. Y la peor parte ni siquiera era la infidelidad. Era la planificación. El dinero. La forma silenciosa en que había estado construyendo una salida mientras estaba en la casa que yo pagaba, llamándose a sí mismo atrapado. Mi hermano me miró con cuidado. ¿Qué quieres hacer? Cogí el café, frío, amargo, intocado. La matemática, dije. Sin confrontación, sin escena, sin aviso. Estrategia. Porque en ese momento ya había entendido otra cosa. Esto no era solo traición. Era palanca. Y yo estaba harta de ser la que no tenía ninguna. Contraté a una abogada de divorcios esa misma tarde, la doctora Margarita Chen. Calmada, precisa, de esas mujeres que no reaccionan, calculan. Escuchó, tomó notas, hizo algunas preguntas directas y luego lo explicó todo limpio. La cuenta oculta importa, dijo. Las transferencias importan. La infidelidad importa, especialmente porque fue financiada con recursos del matrimonio, y el desequilibrio financiero durante 6 años. Eso importa más que nada. ¿Qué hago?, pregunté. Actúa con normalidad, dijo ella. Reúne todo y espera. Y eso hice. Durante 2 semanas me convertí en la versión de mí que Daniel esperaba. Cociné cena, sonreí, escuché.
No cuestioné nada, y todas las noches, después de que se durmiera, guardaba otra prueba, un archivo cada vez, una mentira cada vez. Luego llegó el miércoles. Daniel mencionó otro viaje. Conferencia en Toledo, dijo casualmente. Mismo tono, mismo patrón. No reaccioné. Que te diviertas, dije. Me estudió un segundo, como buscando grietas. Luego se inclinó, me besó en la frente y dijo, te quiero. Sonreí. Yo también te quiero. Y por primera vez no era sobre él, era sobre el timing. Porque en el momento en que su coche desapareció al final de la calle, esa tarde de viernes, me moví. En el segundo en que el coche de Daniel desapareció al final de la calle, no dudé, no vacilé, no me quedé allí procesando emociones que ya habían sido reemplazadas por claridad. Me moví. Ya lo tenía todo preparado. El apartamento estaba asegurado, a 15 minutos de distancia, tranquilo, seguro, con un pequeño parque visible desde la ventana para que Lucía pudiera despertar y ver algo pacífico en vez de tensión. Su habitación estaba lista, paredes lilas suaves, el elefante de peluche esperando en la almohada. Un lugar que pareciera estabilidad, no negociación. Esa primera noche empaqueté todo lo que importaba. Mi ropa, documentos importantes, las cosas de Lucía, sus historiales médicos, los papeles del cole, sus libros favoritos, las fotos que no podía dejar atrás, la vida que realmente significaba algo. Todo lo demás se quedó. No quería que Daniel notara lo que se había llevado. Quería que notara lo que había desaparecido. Cuando fui a recoger a Lucía, ella me agarró la mano con fuerza y me miró con esa curiosidad tranquila que siempre tenía. «Mamá, ¿vamos a algún sitio?», preguntó. Sonreí. «Sí, cariño, vamos a un sitio mejor». No preguntó nada más. Solo asintió con la cabeza como si confiara completamente en mí. Y ese momento importó más que todo lo que estaba dejando atrás. El sábado por la mañana se presentó la demanda de divorcio. Sin drama, sin confrontación, solo papeleo. El domingo por la noche sonó el móvil. «Daniel», contesté. «¿Dónde está Lucía?», preguntó inmediatamente, voz tensa, controlada, pero por debajo se podía oír algo nuevo. Miedo. «Está conmigo», dije tranquila. «¿De qué estás hablando, Laura? Llegué a casa y la casa está vacía. Tu despacho vacío. Su habitación vacía. ¿Qué está pasando?» Me apoyé en la encimera de la cocina en el nuevo apartamento y dejé que el silencio se estirara el tiempo suficiente para que calara. «¿Qué tal Toledo?», pregunté. Hubo una pausa. «Bien», dijo rápido. «La conferencia fue...» «¿Y Raquel?». Silencio. No duda. No confusión. Silencio. De esos que lo confirman todo. No levanté la voz. No acusé. Solo expuse. «Habitación 580 euros», dije. «Airbnb en el casco antiguo. 3 reservas. 4.200 euros por Visum. Cenas, hotel compartido, emojis de corazón. Lo tengo todo». Se rompió. No alto, no dramáticamente. Solo el sonido de alguien que se dio cuenta de que había subestimado a la persona que creía controlar. «No es lo que piensas», dijo. «Es exactamente lo que pienso. Daniel, escucha». «No», dije. «Tú escucha». Por primera vez en todo el proceso, dejé que mi voz se afilara. No emocional, no alta, solo precisa. «Usaste dinero que yo gané para construir fines de semana con otra mujer mientras me decías que no podías pagar la parte de la guardería de tu propia hija. Me dijiste que la justicia era irrazonable mientras financiabas un plan de fuga. Me dijiste que la independencia importaba mientras dependías de mí para mantener tu vida». No respondió porque ya no había nada que decir. «Buenas noches, Daniel», dije y colgué. Mi mano no tembló. Mi voz no se quebró. Por dentro algo gritaba.
algo que lo había amado durante 6 años, algo que había construido una vida a su alrededor. Pero no dejé que tomara el control, porque si lo dejaba, volvería. Y si volvía, le enseñaría a Lucía que el amor significa tolerar la traición. En minutos mi móvil explotó. Llamadas, mensajes, audios. Su madre, Raquel, versiones diferentes del mismo guión. ¿Podemos arreglarlo? Piensa en la familia. Estás exagerando. No, no podíamos arreglarlo. No después de que él hubiera convertido nuestro matrimonio en un sistema donde yo cargaba con todo y él construía tranquilamente otra cosa a mis espaldas. Esa noche, en el nuevo apartamento, con Lucía dormida al lado de su elefante de peluche, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Silencio. No del tipo lleno de tensión, del tipo lleno de elección, del tipo que llega cuando por fin dejas de fingir. Y por primera vez en 6 años, sentí que ya no estaba desapareciendo dentro de mi propia vida. 3 semanas después, todo lo que Daniel creía que podía controlar se derrumbó más rápido de lo que jamás imaginó. Y la forma en que ocurrió me dijo algo importante. Nunca entendió la diferencia entre confianza y ventaja. Porque en el momento en que la ventaja desapareció, la confianza también se fue. 5 días después de que me fuera, llegó una carta certificada a mi nuevo apartamento. La abrí en la mesa de la cocina mientras Lucía comía cereales a mi lado, completamente ajena a que sus padres ahora eran 2 historias opuestas escritas en lenguaje jurídico. Y mientras la leía línea por línea, me di cuenta de que Daniel no solo había reaccionado, había intentado reescribir la realidad. Custodia total de Lucía, 2.500 euros al mes de pensión, mitad de mis ahorros, mitad de mi jubilación, mitad del valor del piso que yo había pagado casi sola. Motivo: abandono y abuso financiero. La leí una vez, luego otra. Luego me reí, no porque fuera gracioso, sino porque estaba tan desconectado de la verdad que casi parecía que se había convencido de que podía funcionar. Yo, la mujer que había pagado más de $500,000 de euros en gastos de la casa, que había cubierto la guardería, que había sostenido toda la estructura mientras él financiaba tranquilamente otra relación, ahora era la abusadora. Llamé a Margarita. No pareció sorprendida. Ya lo esperaba, dijo. Quien presenta primero no gana. Gana quien tiene mejor prueba. Y nosotros teníamos la prueba. Toda. Margarita no envió una respuesta. Envió un paquete. 47 páginas. Cada página estructurada. Cada alegación desmontada antes de poder sostenerse. 6 años de registros financieros mostrando el desequilibrio, la cuenta oculta, las transferencias, los pagos por Bizum, las reservas de Airbnb, los mensajes, la negativa a pagar la guardería de Lucía. Todas las contradicciones expuestas de forma limpia. Al final, una línea. Las alegaciones de Daniel no solo carecen de fundamento, sino que son directamente contradichas por la prueba documental. Su abogado lo recibió el jueves. El viernes, Daniel lo despidió. No contrató otro porque ya no había nada que argumentar. Y fue ahí cuando todo a su alrededor empezó a caer. La mujer con la que había estado, esa que pensaba que formaba parte de su futuro, desapareció en el momento en que las cosas se pusieron reales. Lo bloqueó en todas partes, cortó contacto por completo, porque lo que ella quería era la versión de él que tenía acceso a mi dinero, no la versión que ahora tenía consecuencias. El círculo de Raquel también se volvió contra él. Una de sus amigas incluso me contactó ofreciéndose a testificar, porque cuando la gente se da cuenta de que ha formado parte de algo feo, empieza a protegerse primero. Su madre me llamó unos días después. Su voz sonaba diferente, no defensiva, no superior. Solo cansada.
Lo crié para que esperara todo, dijo, y ofreciera nada. Esto es lo que costó. No respondí. 2 semanas después, a las 23:00, hubo 3 golpes suaves en la puerta. Supe que era él antes de abrir. Daniel estaba allí. Más delgado, más callado, despojado de todo lo que usaba para esconderse, sin rabia, sin espectáculo, sin estrategia. Solo alguien que por fin entendía que el control tiene límites. No vengo a pelear, dijo. Me aparté. Entró despacio, como si ya no estuviera seguro de pertenecer a ese espacio. Sé lo que hice, dijo. Todo. No lo ayudé, no lo interrumpí. Admitió todo. El dinero, la cuenta, los viajes, las mentiras. Escuchar a Raquel, convencerse de que merecía más mientras cogía más. Convertirme en un sistema en vez de en una pareja. Escuché. Cuando terminó, el silencio pareció completo. Tienes razón, dije. Mereces decirlo. Asintió. Pero decirlo no lo deshace. Lo sé, dijo bajito. Y eso fue todo, sin gritos, sin llanto por mi parte, solo la comprensión final de que algunas cosas no se rompen con ruido, simplemente dejan de existir. Sacó una llave del bolsillo y la dejó en la mesa. Vuelvo a casa de mi madre, dijo. El piso es tuyo. No reaccioné. Le dije a mi abogado que lo dejara caer todo, añadió. Tú decides los términos. Solo quiero ver a Lucía. Es tu hija, dije. Eso no cambia. Asintió. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me quedé allí sentada mucho rato, sin pensar, sin reaccionar, solo dejando que todo se asentara en algo que por fin tenía sentido. Luego Lucía entró, todavía medio dormida. Se subió a mi regazo y me abrazó. Yo también tengo suerte, mamá, dijo. Y así, todo quedó claro. El divorcio se finalizó en agosto, sin juicio. Me quedé con el piso, custodia compartida. Lucía conmigo la mayor parte del tiempo. Sin pensión. La prueba lo garantizó. Daniel se quedó con los ahorros ocultos. No duraron mucho. Volvió a casa de su madre. Empezó terapia, cortó a Raquel de su vida. Yo ascendí, ingeniera senior de equipo, más estabilidad, más paz. Ahora, todos los viernes, Lucía y yo hacemos pizza juntas. Se duerme en mi pecho y yo la llevo a la cama. Y esos momentos tranquilos importan más que todo lo que alguna vez pagué. ¿Me arrepiento de la hoja de cálculo? No. ¿Me arrepiento de la lucha? No. Me arrepiento de los 6 años que pasé confundiendo amor con borrarme a mí misma. Él dijo que su dinero era suyo. Yo estuve de acuerdo. Y al hacerlo, me di cuenta de algo que él nunca esperó. Mi paz también era mía. Y si estás escuchando esto y sientes que estás cargando sola con todo, cuéntamelo en los comentarios. Comparte tu historia, porque a veces solo saber que no estamos solas ya es el primer paso para recuperar nuestra vida. Un beso.